partir de este momento, Canal 12 de la Fundación María de la Concordia transmite la Santa Misa desde su oratorio ubicado en calle Espino 272 de la ciudad de Concordia. Lo invitamos a participar de la misma con su oración desde su hogar. Ofrecemos esta Santa Misa por todos los participantes y colaboradores de la Fundación. Hermanos, todos los que participamos de la misa nos consideramos personas religiosas, pero todos, si nos preguntamos unos a otros ¿qué es ser una persona religiosa?, aparecerán respuestas muy distintas. En este domingo, las lecturas describen las características de la religiosidad, pura y sin manchas, como lo llama el apóstol Santiago. Recibimos al sacerdote que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía, uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantando. Celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por la acción del Espíritu Santo permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos disponemos a celebrar esta Santa Misa reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón con humildad al Señor nuestro Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Señor, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora sí vamos a alabar y a glorificar al Señor cantando. Gracias, Señor, Dios celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos el mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la palabra. Dios quiere nuestra conversión y con respeto nos pide que lo imitemos y que practiquemos su palabra. Escuchamos la palabra con un corazón bien abierto. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo.
Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Lectura de la carta de Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tras varios domingos de leer el Evangelio de San Juan, las palabras de Jesús sobre su entrega en la Eucaristía, volvemos a San Marcos. Hoy escuchamos el relato donde Jesús acusa de perversos e hipócritas a los fariseos por adulterar la ley de Moisés. Cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, el Padre ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general,
no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Hay otras muchas prácticas, además, a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en aquel pasaje de la Sagrada Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme bien todos y entiéndanlo. Ninguna cosa externa que entra en el hombre lo puede manchar. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bravo este evangelio, sí. Pero muy lindo también, porque nos ordena, nos pone en un lugar justo, en la realidad de lo que es el ser humano, y no de lo que las tradiciones, algunas de ellas torcidas, inventaron o inventamos. Lo cierto es que ya el apóstol Santiago en la segunda lectura dice con mucha claridad: reciban la palabra sembrada en ustedes. Toma Santiago aquella parábola del sembrador, ¿no?, que habla de Dios que nos habla a todos, que nos habla del corazón, que siembra su palabra en nuestros corazones y que cae en distintos terrenos, es decir, en distintas maneras de estar dispuestos los corazones. Habla de la palabra sembrada, Santiago, en ustedes. Esta palabra, dice Santiago, es capaz de salvarlos. No es una palabra común, no es una palabra humana. Está hablando de la palabra de Dios, es decir, lo que Dios nos aconseja. Y seguir los consejos de Dios, según Santiago el apóstol, es capaz de conducirnos a la salvación. Y por eso Santiago después dice: pero ojo, está como advirtiendo, está bien, dice, sean dóciles, reciban la palabra con docilidad, pero aparte de recibir las enseñanzas de Dios, Santiago dice, pero también pongan en práctica esa misma palabra. Es decir, no solo escuchar a Dios, que ya es muy importante, en tiempos en donde muchas veces no se lo quiere escuchar. Aquí se insiste en esto. ¿Por qué? Porque es por el oído, por los sentidos, quiero decir, por donde
ingresan a nuestro corazón las enseñanzas, los valores y un montón de cosas en la vida, tanto buenas como malas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de las cosas buenas. El primer paso es poder captar lo que Dios nos está diciendo, poder comprender lo que Dios nos pide, lo que nos enseña. Pero el segundo paso, que no es menos importante, es tan importante como el primero. Santiago dice, pero pongan en práctica la palabra de Dios. Escuchen a Dios, pero también háganle caso. Uno puede escucharlo y no hacerle caso. Como a veces nos pasa con los gurises, ¿no? En la tarea de la docencia, de la educación, uno dice una cosa y hacen otra. Escuchan, entienden, pero no hacen caso. O no quieren hacer eso, por el motivo que fuere. Pero bueno, a veces nosotros grandes nos comportamos como gurises también frente a Dios. Lo escuchamos, pero no le hacemos caso, hacemos otra cosa. Y Santiago dice, pongan en práctica la palabra y no se contenten solamente con oírla. De manera que, si no, se estarían engañando, dice a ustedes mismos. Y por eso concluye Santiago diciendo que la religiosidad, es decir, el ser una persona creyente, una persona religiosa, en este caso cristiana, dice la religiosidad pura, la auténtica y sin mancha delante de Dios, consiste en... Y después fíjense lo que dice Santiago. ¿En qué consiste la religiosidad? No dice Santiago que consista tanto en muchos actos de fe, sino sobre todo en actos de caridad. La verdadera religiosidad, la pura, la sin mancha, delante de Dios, dice, no delante de los hombres, sino delante de Dios, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Esta palabra, contaminarse, la vamos a reservar para ahora cuando comentemos el texto del Evangelio, porque ahora estamos con la carta de Santiago. En aquel entonces, la realidad de las personas desamparadas pasaba fundamentalmente por los gurises sin padres y por las mujeres viudas o sin personas que pudieran cuidar de ellas. Porque el sustento de la casa, ¿no? y de la familia, desde el punto de vista material y económico y la seguridad, estaba fundamentalmente en el trabajo del hombre. Por eso que la situación, obviamente, en una sociedad donde no existían las leyes previsionales, dije bien, ¿no? Sí. Donde no existía la jubilación de ningún tipo, ni para el hombre ni para la mujer. Bueno, hoy es un problema serio, porque si queda viudo el hombre, también... ¿Vamos a hablar de las jubilaciones? No vamos a hablar de las jubilaciones, porque tenemos muchos jubilados acá y se me van a ir medios tristones, me parece. Pero bueno, ay, Dios mío. Pero volvamos a esto. ¿Qué quiere decir Santiago? ¿Por qué da este consejo Santiago y no da otro tipo de consejos en cuanto a la religiosidad auténtica, la que agrada a Dios? Porque en aquel entonces, en aquel momento de la realidad social que había, los más desamparados que existían eran los niños sin padre, sin madre, muchas veces a causa de las pestes, las enfermedades, las guerras, las invasiones, que traía una gran cantidad de chicos huérfanos que vivían prácticamente solos en la casa y no tenían quien los cuide. Entonces Santiago dice, ¿ustedes quieren agradar a Dios con su fe? Ocúpense de esos niños. Hoy si estuviera Santiago, tal vez una de las cosas que diría, a mí se me ocurre, no sé, diría, ocúpense de las personas con problemas de adicciones. Ocúpense de los jóvenes que no tienen orientadores en la vida, que a lo mejor sí tienen padre y madre. Mejor dicho, tienen progenitores, pero no tienen padres. Seguramente diría San Pablo, ocúpense de los ancianos. Seguro, Santiago, seguro diría eso. Ahí a riesgo. Ocúpense de los ancianos que tantas veces están solos y desamparados. ¿No? Por supuesto, diría también, ocúpense de tantas mamás solas en la vida.
pero ya no por una cuestión previsional, sino por el abandono y la soledad, el desamparo en la que muchas viven, ¿no? En aquel entonces el gran problema social eran los niños y las viudas. Hoy tenemos muchos más problemas todavía que esto. Siguen subsistiendo esto, pero hay muchos más. Por eso, si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es cuando cualquiera de nosotros hacemos una obra de bien, cuando ayudamos. Además que nos causa una gran satisfacción en el corazón, porque nos da mucha paz cuando ayudamos. Así sea algo simple y sencillo. Así sea ayudar a alguien a cruzar la calle, ¿no? Las cosas simples, a veces pueden ser obras mucho más grandes, por supuesto, más organizadas, asociados con otros. Uno no puede dejar de ver obras en nuestra ciudad que a veces no tienen nada que ver directamente con la fe o con la religiosidad, tiene que ver con las convicciones de las personas. Pienso, qué sé yo, en el Banco de Ortopédico de la ciudad de Concordia. ¿Cuántos servicios presta el Banco de Ortopedia? ¿Que es una ONG o una organización sin fines de lucro? Que cobran una cuota mínima que no recuperan ni el uso del teléfono. ¿Cuánto se beneficia un abuelo, una persona accidentada, una persona quebrada, que después de una operación, para acceder rápida y prácticamente casi cero costo, digamos, a un trípode, a un bastón, a una cama ortopédica? ¿Cuántas obras de amor y de caridad? ¿No? Pienso en organizaciones como CONIN, por ejemplo, que ataca de raíz el tema del hambre y de la desnutrición, para llegar a tiempo, ¿no? Previniendo, tempranamente, interviniendo desde la época, desde el tiempo del embarazo y la lactancia en los niños, generaciones que si no, crecerían con menos neuronas y por lo tanto con menos posibilidades de desarrollarse plenamente como seres humanos. ¿Por qué me fui tan lejos? Y bueno, porque Santiago dice que la religiosidad pura y sin mancha delante de Dios consiste en ocuparse de las personas necesitadas en nuestra sociedad. Y miren que, la verdad, no vivimos en el primer mundo. No sé en qué mundo estamos, pero que hay necesitados seguro. No voy a calificar a nuestro país, pero que hay necesitados seguro. Por lo tanto, no hay excusa para no ayudar. Quiero decir, no hay motivos para no ser agradables a los ojos de Dios, no tanto por lo que decimos, por lo que creemos, aunque eso también es importante, sino sobre todo por lo que hacemos en base a esas convicciones que tenemos y a esa fe que tenemos. Porque como diría San Pablo también, la fe se manifiesta con obras. Fundamentalmente eso, con obras. Bueno, me desplacé bastante en este tema, pero el Evangelio que acá le impactaba al amigo, a mí también, por supuesto, el Evangelio intenta corregir algunos desvíos respecto a la forma de vivir la fe en Dios. Porque es claro, como dice el mismo, el texto de hoy es bastante clarito en esto, ¿no? Es decir, había algunas prescripciones que Dios había pedido al pueblo de Dios, eso es verdad, pero en realidad no había tantas como las que después se pusieron por escrito, incluso y que hasta figuran en el Antiguo Testamento. La mayoría de ellas pasaron a ser meras tradiciones, a veces medidas sanitarias unidas a lo religioso, que tuvieron una vigencia transitoria, pero que en realidad no fueron tan transitorias, qué sé yo, como uno dice, suponete, el impuesto al cheque, o el impuesto a no sé qué, vino y se quedó para siempre. Bueno, acá hay algunas cuestiones, que en el tiempo de Jesús los judíos religiosos tenían un serio conflicto, pues dice, pero esto es una locura, pretender cumplir con todo esto es una locura. Y Jesús le dice, mira, voy a parafrasear a Jesús, lo voy a parafrasear, dice, quédense tranquilos, gente, que esto es mucho más simple de lo que estos les están queriendo hacer cumplir.
Por ejemplo, le dice Jesús, le hacen creer que, a ver, si no lavan antes de comer, no por una cuestión de lavar el plato después de comer, sino todas las veces, aunque esté limpio el plato, los cubiertos, las manos, las camas, ahí había una cuestión relacionada también a la sexualidad y a la mujer que hacía que, claro, estaban quedando pobres, todos medio chiflados, porque ya era una locura, ya no sé, es decir, todo el mundo se sentía en pecado y en falta porque alguna vez habían olvidado de lavar el plato, la cuchara, el vaso, la taza, la cama, en todo caso la sábana. Bueno, pero así como esto, había un montón de normas y de prescripciones que no eran mandato de Dios. Eso es lo que quiere decir Jesús. Miren, muchachos, estos no son mandatos de Dios. Estos son invenciones humanas que pueden servir o no. Pero ese no era todo el problema. El problema era que encima le echaban la culpa de que uno se volvía pecador en la vida por no cumplir algunas de estas cosas. El solo hecho de no cumplir algunas de estas cosas a uno ya lo volvía ante Dios pecador o impuro. Y Jesús le dice, no son las cosas que entran en el corazón del hombre lo que a uno lo hace malo, sino lo que uno elabora en el corazón y saca afuera. Yo en esto creo que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, por ejemplo, hay muchas cosas en las que a la sociedad como adultos nos dan ejemplo y que uno a veces no se da cuenta. ¿En qué lugar donde van a divertirse nuestros muchachos no hay drogas? Yo no me animaría a nombrar ninguno. ¿Todos los que van a divertirse se drogan? No. Y en eso son ejemplos. Es decir, puede entrar en mí, pero yo le digo, no quiero que entres. Y la tienen ahí a mano, al toque, y dicen que no. Y así como uno dice eso, podría dar muchos ejemplos más en los que ellos toman una decisión en el corazón, procesan eso que le ofrecen y dicen, no, esto no me sirve, no me ayuda. ¿Cuántas veces le ofrecen agresión? ¿Cuántas veces le ofrecen solucionar las cosas con violencia, con rechazo, con marginación, con discriminación? Y ellos dicen, no. Qué lindo. Me parece que esos son buenos valores. Y a veces, en cambio, los adultos cedemos muy fácilmente a algunas cosas que vienen de afuera y uno desde el corazón le dice con relativa facilidad, sí, quédate. ¿No? ¿Ven cómo no todo está perdido? Bueno, de todos modos, Jesús, en este caso, enumera, dice, lo que lo hace impuro al hombre no es lo que yo no cumplo en lo externo, sino lo que siento, elaboro y decido en mi corazón. Es del interior del corazón de los hombres de donde provienen. Y aquí hace un listado, Jesús, un listado de todas nuestras miserias y calamidades. ¿No? Un listado bastante largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... como 15 pecados de nuestra sociedad o de nosotros, que nacen, se cultivan y nacen no afuera, sino en nuestro corazón. ¿No? Todas estas cosas, las que acaba de nombrar Jesús, que no voy a releer, dice, todas estas cosas proceden de adentro y son las que manchan al hombre. No es lo que entra, sino lo que sale. Es cierto que si uno se sobreexpone a escuchar, a ver, a oír, a presenciar desmedidamente ciertas cosas que no son buenas en sí mismas, pueden llevarnos o inducirnos a querer imitarlas, a querer hacerlas. Pero la decisión siempre se toma adentro. La decisión final. Y acabo de poner un ejemplo de nuestros jóvenes. Le están ofreciendo siempre, ¿no? Y la mayoría de ellos dicen no. Y van el viernes que viene, y van el sábado que viene, y le vuelven a ofrecer lo mismo y dicen no. Y toda su vida dicen no. Porque tiene esa capacidad de discernir y de decidir en su corazón por no dejar entrar
y por no darle lugar con su consentimiento, con su aceptación, aquellas cosas que en la vida no les hacen bien. Entonces, como hablando con ellos, muchas veces ellos me dicen así, me dicen, mira Cachito, para mí la droga está ahí, y la verdad no me hace problema. Porque si yo tengo que ir a un lugar donde no me ofrezcan, no voy a encontrar ninguno. Que por otro lado nos lleva a un planteo muy serio como sociedad. Tiramos a nuestros jóvenes al pozo de los leones. Y la verdad que hay que ser valientes y fuertes para decir no, no, no. No sé si nosotros los que estamos aquí, con la edad de ellos tendríamos esa fortaleza. No sé, porque tal vez no pasamos por esa prueba. A lo mejor pasamos por otras pruebas. Pero la verdad, debe ser muy duro pelear toda la vida, gran parte de tu vida o cada vez que salís con una realidad de este tipo que la tenés ahí al alcance de la mano, primero por 2 mangos y después por mucha más plata. Pero insisto, ¿no? Si bien tenemos que crear los climas adecuados, ¿no es cierto?, que muchas veces no lo hacemos, no obstante eso Jesús dice, miren, la decisión final siempre no está afuera, sino que está en el corazón. En la vida nadie nos obliga a ser malos, somos nosotros los que elegimos. En la vida nadie nos obliga a ser buenos, somos nosotros los que elegimos. Ojalá siempre sepamos elegir. Y la elección no está alrededor o afuera de nosotros, sino que está en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Entonces, repitamos una vez más el consejo de Santiago. Reciban la palabra sembrada en ustedes, pero pónganla en práctica y no se contenten solamente con escucharla. Aplíquenla siempre en la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, por muerte sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde el cielo viene a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos pidiendo al Señor por todas nuestras necesidades. A cada oración respondemos, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, por el Santo Padre, obispos, sacerdotes, para que siempre anuncien sin desmayo la palabra de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los ciudadanos de nuestro país, por las autoridades, para que seamos leales y busquemos entre todos el bien común, para alcanzar la prosperidad y el crecimiento de nuestra nación. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los padres de familia, para que sean fieles a sus compromisos, sin escatimar esfuerzo para hacer funcionar ese trozo de iglesia que el Señor les ha encomendado. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los ancianos, solos, por los abandonados, para que descubran la presencia de Dios que nunca los abandone. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestras familias y amigos, para que crezcamos todos en santidad y amor a Dios y a los hermanos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Padre bueno, ten piedad de nosotros y danos todo lo necesario para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino, presentemos al Señor nuestro propósito de poner en práctica su palabra, honrándolo con todo el corazón. Mi vida tiene sentido
para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos glorificar tu nombre, Señor, con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, por tu amado Hijo Jesucristo, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas y lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador. Él, cumpliendo tu voluntad, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti este pueblo santo. Por eso en esta tarde, con los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques este pan y este vino derramando tu Espíritu Santo, y así se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo, la noche de la última cena, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus amigos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta Eucaristía. Te pedimos, Señor, por la Iglesia que se extiende por todo el mundo, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis, por todos nuestros sacerdotes, diáconos y religiosos, y todo tu pueblo fiel. Lleva así, Señor, a tu Iglesia a la perfección por el amor. ¿Cómo no pedirte también por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa, de nuestros hermanos difuntos? A todos ellos, Señor, recibilos en tu casa en el cielo. Y finalmente te pedimos también por todos nosotros, para que, ayudados por la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos,
merezcamos un día por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos como el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de todo lo que nos perturba, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, regálanos la paz y la unidad. Tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús, aquí presente, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz y se la deseamos también a toda nuestra audiencia de Radio María y de Canal 12 que nos sigue en esta transmisión. Que Jesús les dé su paz. Que tenga mucha paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya para sanarme. Hermanos, con un corazón bien preparado y con mucha alegría, vivimos este momento, donde Jesús sacramentado nos regala la fuerza para vivir en paz y en comunión con Él. Como mi padre me enseñó, yo les enseño su proyecto de amor, su viejo sueño de juntarnos y hacer aquí en el suelo lo que dice la mujer, que será el cielo. Cristianos, por favor, consuelen a mi pueblo, amiga su aflicción, que está clamando al cielo. Cristianos, por favor, anuncienle mi reino, perdón y bendición, consuelen a mi pueblo. Con mi Padre Creador,
Yo soy la vida y vine aquí estoy para dignificar al compartir el pan y hacer justicia, descubrir que estoy dando la vida. Cristianos, por favor, consuela a mi pueblo, practica su aflicción, está clamando al cielo. Cristianos, por favor, anuncienle mi reino, denle mi bendición, consuela a mi pueblo. Cuerpo de Cristo. Como mi Padre me entregó, yo se la entrego, es mi paz, yo se la doy. No tengan miedo, habla en su corazón. Es como un fuego que incendiará de amor el mundo entero. Cristianos, por favor, consuela a mi pueblo. Atiendan su aflicción, está clamando al cielo. Cristianos, por favor, anuncienle mi reino, denle mi bendición, consuela a mi pueblo. Como mi Padre me envió, yo los envío. Mi espíritu les doy, Él los confío, vayan de dos en dos, y sean amigos, con ustedes estoy, cuenten conmigo. Cristianos, por favor, consuela a mi pueblo, atiendan su aflicción, está clamando al cielo. Cristianos, por favor, anuncienle mi reino, denle mi bendición, consuela a mi pueblo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos, hermanos. Señor, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El próximo fin de semana es la colecta nacional Más por Menos. Se han distribuido en las parroquias o hay disponibles estos sobrecitos donde podemos dejar nuestra ayuda destinada a microemprendimientos laborales, comedores infantiles, construcción de viviendas, atención de la salud, apoyo a la educación, talleres de artes y oficios, hogares de ancianos, salones multiusos, desarrollo de la evangelización y mucho más. La Comisión Nacional de la Conferencia Episcopal Más por Menos, que organiza esta colecta como todos los años, el segundo fin de semana de septiembre. Pero bueno, hay tiempo todos estos días y prácticamente durante todo el mes de septiembre para que aquellos que particularmente quieran apoyar esta colecta lo puedan hacer. Comunicarles también que el sábado que viene aquí en la capilla, en esta capilla, no vamos a tener misa, ¿sí? Excepcionalmente el sábado, solamente el sábado. Y que también el domingo que viene, no mañana, sino dentro de 8 días, es la peregrinación diocesana al santuario de Federación. Aquellos que quieran participar, la misa es allá alrededor de las 10 de la mañana. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. Los bendiga a todos abundantemente, nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Hemos participado juntos de esta celebración hermosa, muy alegres y felices por la misa, por la misma cantamos a nuestra Madre. A ti, María.